Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión Matutina vamos a conversar, como ya lo anunciamos, con Edgar Zambrano. Él es diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento y también es vicepresidente nacional del Partido Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre ese plan de ahorro en oro que anunció el presidente de la República vigente a partir del 11 de septiembre. ¿Qué opina? Bueno, forma parte de ese realismo mágico en que vive de manera permanente el gobierno, anunciando medidas tras medidas. No hay absolutamente una sola de los anuncios del gobierno que haya tenido criterio de éxito frente a la escasez, frente a la inflación, frente a la pérdida de condiciones de vida del pueblo venezolano. Un anuncio más de la improvisación del manejo de la política económica que no va a dar ningún resultado de acuerdo a los primeros sondeos que ya han realizado economistas que manejan la materia con experticia. ¿Qué consecuencias prevé que va a tener esos 25 precios acordados de algunos rubros? Los comerciantes dicen que inevitablemente va a haber desabastecimiento. Pues tiene que haberlo, mientras el gobierno no habilite una política pública orientada a estimular el aparato productivo nacional, a facilitarle a los pequeños y los medianos productores, a los empresarios que elaboran alimentos, condiciones de seguridad jurídica, pero también la posibilidad de tener acceso a los bienes materiales que le permitan la elaboración de alimentos y bienes de servicios, pues todo eso no va a pasar de ser un anuncio más de los que el gobierno tiene acostumbrado a la población venezolana. No tiene ningún sentido en una economía como la nuestra regular unos productos que luego van a ser productos del bachaqueo por parte de los especuladores. Si no se estimula el parque industrial venezolano, si no hay incentivos para los dueños de las empresas que producen los alimentos, pues esto no tendrá tampoco ningún éxito. ¿Qué piensa de las fiscalizaciones, que algunas de ellas han arrojado la detención de gerentes de abastos y de supermercados? Bueno, más persecución, más inhibición para la llegada de capitales internacionales, más inhibición para la inversión de los capitales internos, porque esto lo que hace es correr a los inversionistas. La supervisión se constituye en un acto de intimidación al empresario, al comerciante. No tiene absolutamente ningún criterio de éxito este tipo de políticas. No lo ha tenido hasta ahora, porque de manera sistemática los empresarios han estado siendo supervisados por distintos entes del Estado y esto no dio ningún resultado. Los anaqueles permanecen vacíos. En las farmacias no hay alimentos. De manera que esto no constituye una política innovadora que le permita al venezolano tener el acceso a esos bienes, alimentos y medicina, que son la columna vertebral del drama que vive el país en los actuales momentos. ¿Cómo ve el nombramiento de William Contreras, el presidente de la SUNDE, ahora como ministro de Comercio Interior? Bueno, uno más para el enroque de esa política en los ministerios que tiene el gobierno, ahora con un nuevo ministerio. Recordemos que el difunto llegó con una oferta engañosa donde iba a acabar con la burocracia y con los ministerios. Hoy tenemos más ministerios que nunca y la única forma que encuentra el gobierno para direccionar una política asertiva de la reconstrucción económica del país es creando un nuevo un ministerio para asuntos internos comerciales. ¿Y cómo va a funcionar eso? Sin el estímulo al aparato productivo. Las zonas industriales se están cayendo. Los trabajadores se van del país porque no pueden vivir con los salarios y frente al drama que significa subsistir en Venezuela con condiciones dignas. De manera que ese ministerio no será más que otro anuncio donde los venezolanos no le verán el queso a la tostada. Diputado, ¿qué está haciendo el Parlamento? ¿Qué reacción ha habido? ¿Qué acción concreta luego de que el presidente Maduro anunciara todas estas decisiones en materia económica? Bueno, recordemos las condiciones en que está el Parlamento Nacional. Nosotros, a través de la mesa directiva del cuerpo que preside el colega parlamentario Omar Barbosa,
a través de las 15 comisiones que funcionan de manera permanente, habilitamos lo que por mandato tenemos en el control de la función pública, en el seguimiento a todo lo que tiene que ver con las políticas que implementa el gobierno, pero resulta inoficioso desde todo punto de vista cuando tú no puedes tener acceso a la documentación, a los informes, a las políticas e incluso no puedes interrogar, no puedes interpelar a ninguno de los funcionarios porque no entran en desacato frente a un parlamento legítimamente electo por el pueblo venezolano. Pero nosotros seguimos cumpliendo con nuestra función, seguimos legislando, seguimos haciendo ese control. Las comisiones están de manera permanente trabajando, le hacen el seguimiento a las políticas del Estado. Recibimos las denuncias que hacen los ciudadanos, que hacen los partidos políticos, que hacen las ONG. El Parlamento está allí cumpliendo con sus funciones. ¿Qué piensa de aquellas personas, incluso que desde la misma oposición, y también se lo pregunto como vicepresidente nacional de Acción Democrática, aquellas personas que acusan a los parlamentarios de colaborar con el actual gobierno? Bueno, es que parece que la oposición tiene ahora un juego nacional, que es dispararse a sí mismo. La oposición se vive autoflagelando en una política lamentable, porque parte el resultado de esta autoflagelación es un beneficio para el gobierno. El gobierno goza un imperio mientras la oposición se está destrozando entre sí. No hemos tenido la capacidad, la racionalidad política suficiente para visualizar que el problema no es de la oposición, que el problema es del gobierno y que el problema es Maduro y que tenemos que primero direccionar políticas, concertar políticas, una estrategia que nos permita salir del gobierno en los términos que establece la Constitución, pero esa autodestrucción que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, no le ha hecho ningún bien a la oposición ni a la sociedad democrática del país. Allí tenemos una debilidad que ha sido una fuente de alimentación para la estrategia del gobierno. Mientras el gobierno tenga una oposición débil, mientras el gobierno tenga una oposición sin dirección, sin un desideratum planificado para resolver la grave crisis política que tiene el país, pues sin duda alguna que no vamos a tener asertividad en lo que desarrollemos frente a las políticas del gobierno. Diputado, recientemente estuvo usted en una gira por varios países de Latinoamérica. Se reunió no solamente con diputados de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, sino también con venezolanos que están en la llamada diáspora. ¿Son ciertas esas imágenes que se ven de venezolanos caminando incluso por carreteras en las fronteras de Ecuador, Perú? ¿Son ciertos los corredores humanitarios que se están habilitando para facilitar el traslado de venezolanos? Es un drama que está viviendo el venezolano, que decide buscar horizontes en un país distinto ante el fracaso de las políticas públicas del gobierno. El país no tiene las condiciones para ofertarles calidad de vida a esos venezolanos. No hay empleo, el signo monetario nacional no vale absolutamente nada para hacerle frente a la oferta y a la demanda. Esto en términos de consumo inmediato de lo que necesita la población, medicinas, alimentos, productos de higiene, la escolaridad y la salud. Y ante una situación tan grave como esta, pues el venezolano decide emigrar. Es una migración forzosa, impulsada por unos hechos y por estado de necesidad. Nuestro emigrante no se va porque quiere, el venezolano no sale de la patria porque quiere, sale porque la patria no tiene, este gobierno no le brinda las condiciones para permanecer en el país. Entonces buscan cómo resolver el problema de subsistencia primaria de ellos y de su familia, yendo a otros estados donde tienen mejores condiciones, donde el dinero vale y pueden a través de la remesa subsanar parte de las deficiencias que tienen hoy la familia venezolana. Hoy es el segundo día de una reunión de representantes migratorios de algunos de estos países. ¿Qué recogió usted? ¿Qué van a hacer esos países para quienes el éxodo masivo de venezolanos está convirtiéndose en un problema porque no tienen cómo responder? ¿Y qué se está haciendo a lo interno? No solamente para ofrecer la asistencia al que se va, sino quizá para revisar y corregir las causas que están impulsando a la gente a irse. Bueno, es que ninguno de estos países, Lirio,
estaba preparado para recibir una migración tan cuantiosa como la que ha venido transitando por Ecuador, por Perú, por Argentina, por Chile, por Colombia, por Panamá y por otros países del Caribe. Por ejemplo, en Ecuador han cruzado la frontera ecuatoriana vía a otros países cerca de 500.000 venezolanos, de los cuales se quedan en el país entre 70 y 80.000, muchos de estos trabajando unos días para continuar. En Colombia hay más de 1 millón, en Argentina más de 500.000, pero podemos hacer la salvedad que nuestra migración es una migración con cultura, es una migración con educación y con formación académica, que no se están convirtiendo en un peso para estos países, sino que contrariamente, de manera significativa, contribuyen al crecimiento, al desarrollo, al fortalecimiento de instituciones de estos estados, por ejemplo, como el tema de la salud. Chile ha resuelto un problema importante en materia de salud con la alta formación y capacidad que tienen los médicos venezolanos. Igualmente Argentina es una migración con mucha preparación para enfrentar estos retos de irse del país a buscar nuevas condiciones de vida. Y lamentablemente para el país ninguna de estas naciones ha estado preparada para esto. Y existe la voluntad tanto de los gobiernos como de los congresos, de los alcaldes, de los gobernadores regionales y del propio ejecutivo de cada uno de estos países para instrumentar políticas que flexibilicen la condición de nuestros emigrantes. Por ejemplo, el tema de la identidad, el tema del pasaporte, el tema del apostillamiento de los documentos para acreditar su formación académica, el tema de la escolaridad de muchos de nuestros muchachos, el tema de la salud, sobre todo los de alto impacto, que ante la ausencia, ante la carencia de un sistema de salud eficiente en Venezuela, van en búsqueda de la salud y de la vida, que es un derecho humano fundamental, a otros países. Todas estas cosas se trabajaron y se han estado produciendo en los últimos días decisiones de los gobiernos para mejorar esa condición de nuestros emigrantes, de nuestros connacionales, que no la pasan nada fácil, Lirio. Nosotros estuvimos en Colombia y tuvimos la oportunidad de hablar, de conversar con estos compañeros y fuimos a los terminales terrestres de Colombia donde la presencia de nuestros connacionales es bastante abrumadora y se constituye en un drama. Las familias enteras con sus muchachos, con sus muchachas, caminando, buscando la manera de resolver cómo llegar a uno de estos países para trabajar y mejorar su calidad de vida e incluso traer calidad de vida puertas adentro del país, lo que se constituye sin duda alguna en uno de los hechos más lamentables de la historia política contemporánea de Venezuela. Nosotros, de tener una cultura para recibir migración, de abrir nuestros brazos, de crear condiciones para el desarrollo y el crecimiento de muchas nacionalidades que vinieron a Venezuela desde la década del 50 a construir la Venezuela que todos disfrutamos durante los 40 años de la alternancia en el poder, antes de la llegada de esta desgracia, de este hecatombe que ha vivido Venezuela con 18 años de una supuesta revolución. Bueno, nosotros esperamos que esos países también puedan recibirnos con los brazos abiertos y nos permitan a nuestros connacionales en condiciones de dignidad, de respeto, estar en sus países mientras logramos resolver el difícil momento político que vive el país. Se agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Muchísimas gracias a usted, Lirio. Despedimos entrevista de Venevisión con Edgar Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento y vicepresidente nacional de Acción Democrática. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado nuevamente y les pedimos que se queden allí. Al regreso de la pausa comercial tenemos más información para ofrecerles aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.